Cuando era niña, mis tías me contaban historias un tanto perturbadoras acerca de lo que se tenía que hacer en una construcción para que ésta saliera bien. Lo que no sabía es que estas historias tenían cierto de realidad. Como antecedente más cercano tenemos el año 215 en China, cuando el país estaba bajo el yugo de su primer emperador, Qin Shi Huangdi. Su última gran orden fue construir una enorme línea defensiva contra los nómadas de las estepas del norte, que amenazaban con sus circuncisiones la estabilidad del imperio. En el lugar destinado para esta gran muralla, un hombre cargando con un enorme bloque de piedra a su espalda cayó al suelo exhausto. En ese momento, un oficial se acercó y lo golpeó con dureza, ordenándole que se levantara y continuara con su trabajo. Pero el hombre no se movió. Había muerto víctima del agotamiento y las condiciones tan precarias bajo las que lo ponían a trabajar. Ahora solo quedaba enterrarlo. Sin embargo, en una sociedad esclavista como lo era ella, incluso los muertos tenían una utilidad. Ahora el cuerpo del hombre servía como un elemento más de la muralla. Este era el precio que exigía la edificación de la Gran Muralla. Ahora, en México, ¿es posible que hayan observado flores colocadas en algunos de los puentes en el país? Yo he observado algunos aquí en donde vivo, en Puebla, o incluso en las carreteras. Esto no necesariamente significa que alguien haya muerto ahí, sino que podría tratarse de una ofrenda para algún emparedado, es decir, gente que fue enterrada viva para soportar el peso de un puente o alguna construcción y así evitar que éste se caiga. Estos emparedados son personas que por diversos motivos eran, y se dice que siguen siendo, colocados entre las paredes o cimientos de grandes construcciones, casas viejas, puentes, muros de presas, iglesias, entre otros. Hay quienes dicen que el propio diablo es quien pide que se coloque ahí como una especie de ofrenda, algo así como dar una vida a cambio de que el lugar prospere y no sufra ningún derrumbe. En la zona rural es común la creencia de que se colocaban niños en las murallas de las presas para darles solidez, o como una forma de encerrar sus espíritus que, posteriormente, se encargarían de prevenir, mediante gritos, cuando hubiere algún peligro de desborde o fisuras en las construcciones. Si bien esta es una leyenda urbana de la que se habla poco, no es una práctica tan nueva. De acuerdo con Max Shane en su artículo La historia no escrita de la niñez y la pediatría, el autor señala que los niños han sido emparedados desde Jericó, en una época que data de 7000 años antes de nuestros tiempos y hasta el siglo XIX en Alemania, para dar con sus huesos mayor consistencia a las construcciones y a los puentes. En México no hay más información documental sobre el tema, más allá de los hallazgos arqueológicos hechos en distintos conventos religiosos, como el de Santa Rosa, en el centro histórico de Puebla, donde han sido encontrados restos de monjas. Pero la tradición oral señala que el mismísimo diablo suele aparecerse al ingeniero o al arquitecto de obra para proponerle un trato. Una persona viva a cambio de que el puente o la construcción resista. Mientras no haya trato, la cimentación caerá una y otra vez. Entre camioneros y transportistas se cuenta que ese fue el caso de un puente de la vía de Coagnoapalán, en Oaxaca, el cual se cayó en varias ocasiones, causando muchas muertes entre el 93 y el 94. Sin embargo, y sin mayor explicación, el problema en esa obra desapareció de pronto y el puente se volvió un lugar seguro por el cual transitar. Ahora se le conoce como el Espinazo del Diablo. Otra leyenda que se cuenta es originaria del estado donde vivo, Puebla, la cual relata que durante la década de los 60 se decía que en los barrios como La Luz, Analco, Los Remedios, Xanenetla y El Alto, la actividad social acababa en cuanto se ocultaba el sol debido a que una camioneta gris asolaba esas zonas de la ciudad recogiendo a mujeres y niños, pero principalmente a hombres indigentes, para enterrarlos vivos en los soportes de los puentes que fueron levantados sobre la autopista Puebla-Orizaba. Aunque suene como una leyenda poco real o difícil de creer, es muy conocida y difundida en mi ciudad, diciendo que edificios altos, puentes o simplemente un gran estadio tienen por lo menos un cuerpo humano como soporte para la seguridad de todos los demás. Además, aquellos que sostienen esta teoría cuentan que es común que en estos inmuebles se vean fenómenos como apariciones o poltergeist.
Una historia muy sonada es la llamada Los Emparedados del Puente Agilá. El puente de Agilá fue construido hace muchos años y abajo de él pasa el río San Lorenzo, que viene desde Coetepec y Pentoquipa. Cuenta la leyenda que en las madrugadas, cuando se pasa por el puente de El Ailá, que conecta Tulcingo con Santiago Tulantepec, se escuchan llantos de bebés. Dicen que también aparece una mujer que se esconde entre la hierba crecida del tren que pasa a un lado. Se cree que anteriormente, cuando se construían este tipo de estructuras, se tenía que enterrar bebés entre las paredes para que nunca cayeran. La leyenda cuenta que de uno atreverse puede bajar la ventanilla de su coche mientras pone atención a la estructura y podrá escuchar el quejido de los niños que eran engañados colocándoles dulces para después sepultarlos en las paredes. Hay quien dice que pasar de madrugada no es solo oír los lamentos y llantos de bebés, sino también apariciones de una mujer vestida de blanco que se aguarda en las orillas del río. De esta mujer se cuenta que se oculta para luego salir y subirse de acompañante con algún automovilista, para luego desaparecer en medio de la nada. Ahora, dentro de las múltiples leyendas está una de mis favoritas porque muchas personas pueden conocer la estructura de la que hablo, y este es el Estadio Azteca, el tan conocido Estadio Azteca. Este ha sido escenario de múltiples eventos que han roto fronteras, además de ser el estadio más grande en todo México y ocupar el lugar número 7 en el ranking mundial. Esta construcción fue el mayor reto arquitectónico durante el siglo XX en México. Sin embargo, muchas son las leyendas que se cuentan alrededor de esa construcción, pero la más popular es que por órdenes directas de los arquitectos que lo construyeron, varios albañiles y ayudantes fueron enterrados vivos sobre las zanjas donde se ubican las columnas que sostienen toda la estructura. Se dice que realizaron esto a petición del diablo, con quien hicieron un trato para que la obra no se viniera abajo. La estrategia de los arquitectos era usar personas de escasos recursos por las que nadie preguntaría después de su muerte. La leyenda es tan famosa que lugareños cuentan que a veces se logran escuchar murmullos y pasos dentro del estadio cuando está vacío. Ahora, navegando en internet encontré unas historias bastante curiosas, unas un poco exageradas, otras que no tenían mucho que ver con el tema, pero una de mis favoritas fue esta y se las voy a narrar a continuación como si la que lo hubiera vivido fuera yo. Hace muchos años, mi papá me contó que enterraban a las personas vivas en los pilares de los puentes para que resistieran la obra. Me contó que en los años 70 fue a trabajar a la Ciudad de México y encontró puesto en una construcción donde a falta de dinero también pidió permiso para dormir ahí. Contó que había días que tenían que tapar con cemento los puntos de apoyo de la construcción, pero antes de taparlos enviaban trabajadores a revisar el área, para ver si había un desperfecto o si habían olvidado alguna herramienta, pero estos nunca volvían, pues cuando los trabajadores estaban ahí abajo, les aventaban cemento y los enterraban vivos. Cuenta otra historia de un familiar que era albañil, que hace 50 años, cuando se estaba haciendo el difusor de Avenida Revolución a Periférico Norte, a su familiar lo citaron en la madrugada para vaciar el concreto sobre los pilares, pero se quedó dormido y llegó tarde. Cuando llegó, vio a algunos albañiles que estaban amarrados a las estructuras de los pilares y que les estaban vaciando el concreto encima. Cuando vio eso, huyó y jamás volvió a trabajar en construcciones. Ahora, otro tema aquí muy particular es el de las presas, estas presas de agua. Pues si bien es cierto que esta leyenda es mucho más común en construcciones como puentes o edificios, también se dice que cuando se trata de presas el diablo se vuelve más exigente en sus peticiones, pues no pide cualquier vida, pide exclusivamente vidas de niños para que soporten todo el peso de la presión del agua. Las personas que habitan cerca cuentan que de noche o durante las tormentas se puede escuchar el llanto de los niños que quedaron atrapados ahí. Así, se cuenta la leyenda de la presa de San José en San Luis Potosí, donde se cuenta que niños fueron enterrados en las columnas de la construcción para que sus espíritus lloraran cuando la presa estuviera a punto de reventarse. Y bueno, ya por último, tengo una historia de una amiga, una muy buena amiga, que me contó esto cuando le hablé del video, y la verdad es que sí me sorprendió bastante porque es de Puebla, de donde yo vivo, y pues es un lugar al que yo voy mínimo una vez por semana. Y pues sí, es un centro comercial bastante famoso aquí, y mi amiga cuenta que en un edificio que estaban haciendo frente a Solesta, el centro comercial,
uno bastante conocido aquí en Puebla, cuenta que mi amiga, que ella tiene un amigo, que su hermano es arquitecto, y le dijo que para que el edificio no se cayera, un albañil tenía que morir, pero que esa muerte debía darse por sí sola, o sea, no podían elegir quién iba a morir, sino que debían tener como que las condiciones adecuadas para que alguien muriera, y ya como era elección del diablo ver quién se iba a morir, pero ni siquiera los arquitectos o los encargados de obra podían saber de esto. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Déjenme abajo si tienen más historias, la verdad es un tema muy interesante y pues yo crecí escuchando varias de estas historias por parte de familiares y la verdad no pensé que fuera un fenómeno tan grande y tan conocido y con tantas leyendas por todo el país. Entonces pues estaría muy padre si alguien más sabe acerca de esto y pues que me lo deje saber.